El tema que trataremos hoy es rendición de cuentas con la participación del doctor Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno. ¿Por qué rendición de cuentas? Porque precisamente lo que quieren los ciudadanos es la mejora de su nivel de vida y por lo tanto quien manejan o están en el poder rindan cuentas a ver cómo estamos funcionando y a dónde vamos. Bienvenido, Vladimiro. ¿Tú qué opinas dentro de este proceso de crisis mundial, que las cosas que se están haciendo dentro del país están vía de promocionar la creación de nuevos puestos de trabajo o todo lo contrario? Los puestos de trabajo surgen cuando hay producción, cuando hay un incentivo a la creación de nuevas empresas que puedan a su vez absorber esa necesidad ciudadana, yo diría una de las más sentidas, que es la de tener un lugar donde trabajar honestamente. En la actual crisis en el mundo y en particular en el Ecuador, no veo que haya una política definida que permita la confiabilidad que necesitan los inversionistas, que necesitan los empresarios, que necesitan los emprendedores que quieran poner nuevos negocios. Y no la hay porque esa seguridad jurídica se ve cada día más alejada por la concentración de poder que existe en el régimen, por las leyes que dicta la Comisión de Legislación, llamada también de fiscalización, pero que no lo hace, y que lo único que hace es simplemente alzar la mano por parte de la mayoría como gobernista, un pingüino, y aprobar todo lo que el gobierno le remite. Y entre esos hemos visto normas que realmente han preocupado profundamente a la ciudadanía ecuatoriana. Entonces no hay el ambiente necesario para la generación de nuevos puestos de empleo. Estando yo en el exterior, casi me da ataque cuando oí que hay una norma, o no sé, sobre el hecho de que tú puedes robar menos de $600 y no es robo, sino que es una contravención. ¿Cómo es ese tema? Bueno, la Asamblea Gobiernista lo que ha hecho es aprobar una serie de reformas al Código Penal, que es una ley sustantiva que establece un catálogo de delitos, un catálogo de penas y de responsabilidades. Y dentro de esas reformas, lamentablemente, y de las del procedimiento penal, que es la que se sigue dentro de los juicios, dentro de los procesos, dentro de las investigaciones, se establece que cuando hay una sustracción, llamemos en términos generales, de bienes inferiores a las 3 remuneraciones mínimas vitales en el país, que equivale más o menos a $654, ya no se considera un robo, sino simplemente un hurto, y que este tipo de sustracciones tienen que ser tramitadas ya no en una indagación ante un fiscal, sino ante un comisario. Y cuando no hay lesiones, cuando no hay actos de violencia en esa sustracción, entonces la pena máxima es de alrededor de $14 y 5 días de prisión, lo cual hace pues que mucha gente se abstenga ya de presentar estas denuncias, y obviamente se ha estimulado los atracos de esta naturaleza. Y que el robo sea de todos, en pocas palabras, ya sea de todos. El robo ya. Pero en términos precisamente de esta rendición de cuentas que nos lleva es a promocionar la inversión o a espantarla, ¿qué me puedes tú decir el tema de la pretendida declaración patrimonial? Porque el Ecuador no es un país que está qué sé yo, en un mundo donde o se viene al Ecuador o no, o la persona no puede hacer nada, sino que es uno de los tantos jugadores dentro de una globalización y de una economía. También en este tema, como rendición de cuentas, el tema de la declaración patrimonial va a empujar las inversiones o las va a precisamente espantar. Las reformas hechas que establecen la necesidad de que toda persona que tenga un patrimonio
de más de $200.000 individualmente o $400.000 en sociedad conyugal como pareja, obviamente no tiene una explicación de fondo y genera una serie de temores. Quienes podemos declarar libremente lo que tenemos, pudiéramos hacerlo sin temor alguno, pero hay muchas personas que tienen bastante que declarar, que pudieran ser sujetos de otro tipo de delitos, de extorsiones, de secuestros, porque curiosamente, aunque la ley establece que debe hacerse una declaración de patrimonio, y técnicamente el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. Lo que uno tiene y lo que uno debe. Y lo que uno debe. Resta lo que debe a lo que tiene y es el patrimonio. Aquí le obligan a uno a declarar cuáles son los activos y obviamente a detallar cuáles son los pasivos. Y al declarar cuáles son los activos, inicialmente la resolución del Servicio de Rentas Internas establecía que había que declarar hasta el menaje del hogar, es decir, los manteles, los cubiertos, las ollas, las cacerolas que se tienen, los electrodomésticos, los cuadros, los muebles, cuánto valen los muebles. Luego han ido haciéndose una serie de reformas porque se dieron cuenta, perdóname la expresión, Joyce, se dieron cuenta de la torpeza que estaban haciendo de esa manera y de la vulnerabilidad que presentaban para las personas, lo cual obviamente ahuyenta esa seguridad jurídica necesaria. Ahora se han suavizado un poco los formularios que antes eran de muchas páginas, ahora solamente tienen 3 o 4 páginas y hay que concretar un poco más esa declaración patrimonial, pero no deja de ser, de generar una preocupación, porque si el Estado o el Servicio de Rentas Internas, como una entidad del Estado individualmente hablando, quiere saber cuál es el patrimonio de una persona, basta con pedir un certificado al registrador de la propiedad, a las comisiones de tránsito de las respectivas provincias y tiene el patrimonio de mayor, o a la superintendencia de bancos lo que pudiera tener en los bancos en un momento. Y si tú unes el hecho de que ya puede ser considerado como hurto si te coges menos de $600, entonces de 600 en 600 te pueden ir evacuando los bienes del hogar, ¿verdad? Porque tú ya estás con el listado o el inventario de lo que ahí tienes. Estos son temas que como rendición de cuentas, hasta ahora vamos viendo que son negativos lo que está pasando y no positivos para precisamente atraer esa inversión. Y si a eso le sumamos el tema que tenemos nosotros un exceso, diría yo, de costos debido a la famosa ley de atancar las importaciones, ¿que no te da la impresión que también en este caso tú estás señalando hacia el mundo entero que aquí no se cumplen los acuerdos? Porque esa famosa ley que disminuye o que comienza a manejarse una serie de pasos o procedimientos para importar, donde a dedo se dice esto se trae, esto no se trae, este para ayudar a fulano, este para ayudar a mengano. ¿Qué opinas tú de ese tema también? Bueno, esa fue una estrategia económica de los años 50 y los años 60, que basado en ciertas recomendaciones de un organismo internacional llamado CEPAL, trajo como consecuencia lo que se llamaron las medidas cepalinas, que era la sustitución de importaciones. Haciendo falsas industrias. Es decir, el criterio era, al prohibir importaciones, se forza a los ecuatorianos a que generen industrias que produzcan esos artículos que se prohibió importar. Y entonces van a surgir nuevas industrias, nuevos puestos de trabajo, va a haber mayor producción, mayor capacidad de absorción de empleo en nuestro país. Y fracasó totalmente en su momento, en la década en que se pretendió aplicar este criterio. Ahora se ha vuelto al pasado. Aunque se dice que es una época de cambios, lo que hemos hecho es cambiar, volviendo al pasado con estos experimentos económicos que, a no dudarlo, estamos viendo. Perjudican a los ecuatorianos y generalmente a los ecuatorianos más pobres, que son los que se han beneficiado con estas aperturas que se han dado.